Vamos a ver cómo es la instalación y configuración básica del detector de intrusiones Laniken, una herramienta muy poderosa para prevenir los ataques de fuerza bruta, especialmente sobre aquellos servidores que se encuentran expuestos a Internet, por ejemplo, ofreciendo servicios como escritorio remoto. Sencillamente extraemos todo el contenido, elegimos la carpeta dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema y ejecutamos el setup. Aquí se eligen básicamente las opciones que vienen por defecto y continuar hasta que se complete la instalación. Se abre un sitio web que tiene una información importante y es básicamente una representación gráfica de la configuración básica y unos enlaces a las librerías que es posible que el sistema operativo no tenga instaladas. Un sistema operativo que no tiene instaladas esas librerías se va a comportar del siguiente modo. Al intentar abrir el detector de intrusiones vamos a tener un error y no lo vamos a poder utilizar. De manera entonces que elegimos la arquitectura de nuestro sistema operativo nuevamente, vamos a la página de Microsoft, confirmamos el idioma de nuestro sistema y descargamos el componente. Aquí sencillamente elegimos las opciones por defecto y completamos la instalación muy rápidamente. Y allí ya podemos abrir el detector de intrusiones. Lo primero que vamos a notar es un panel que nos muestra tres cuadros principales. El primero son la cantidad de intentos de acceso al servidor, de intentos fallidos durante los últimos 30 días, cuántas direcciones IP tiene bloqueada de forma temporalmente el sistema y cuántas direcciones IP tiene bloqueadas con un bloqueo de largo plazo. El bloqueo soft es un bloqueo de 20 minutos por defecto, de manera que si desde una dirección IP se recibe intentos de inicio de sesión fallidos sucesivamente, se le bloquea el tráfico durante 20 minutos, de manera que se pueda evaluar si tal vez es sencillamente un falso positivo, pero si el comportamiento se repite, entonces ya se establece un bloqueo por 24 horas o más, dependiendo de la preferencia del administrador. Ahora, vamos a ver los agentes. Los agentes básicamente son como los monitores o los sistemas de monitoreo que vamos a tener activos en el servidor. Usualmente se activan los agentes dependiendo del rol del servidor. Por ejemplo, si se trata de un servidor de base de datos, pues activamos el agente de SQL. Pero es muy recomendable que se activen todos los agentes debido a que es posible que nuestro servidor tenga expuestos servicios que nosotros ignoramos y de esta manera nos vamos a dar cuenta si estos servicios están siendo utilizados como una potencial puerta de entrada para un delincuente. Una vez activos los monitores o los agentes de vigilancia, podemos cambiar algunas configuraciones como por ejemplo la duración del bloqueo blando, que en principio son 20 minutos, o la duración del bloqueo fuerte, que son 24 horas por defecto. Esta opción, bloquear para siempre, es posible utilizarla, pero no es recomendable ya que cuando se ataca un servidor, usualmente se ataca desde varias direcciones IP. Incluso en una botnet es posible que haya cientos o miles de dispositivos atacando a un solo servidor. De manera entonces que se va a crear una base de datos muy grande de direcciones IP que en muchos casos son dinámicas, es decir, luego ya no tiene sentido tenerlas bloqueadas y eso va a arruinar la configuración del firewall de Windows, que es un componente que debe estar instalado y funcionando para que los bloqueos del detector de intrusiones sean efectivos. Entonces no es recomendable usarla, sin embargo, está ahí la posibilidad por si en algún escenario llega a ser de utilidad. Al respecto del firewall de Windows, Laniken, el detector de intrusiones, tiene la posibilidad de reportar posibles intentos de intrusión, pero además crea reglas en el firewall de Windows para hacer estos bloqueos. De manera entonces que si se está utilizando un firewall de un tercero, el sistema de detector de intrusiones solamente va a servir para alertar, más no para bloquear.
Y aquí vienen las configuraciones de las alertas. Lo primero que podemos configurar acá es las redes seguras. Si, por ejemplo, al interior de la red queremos que el sistema confíe en todos los intentos de inicio de sesión, pues sencillamente agregamos una red nueva, que básicamente sería el segmento al que pertenece el servidor. Sin embargo, también es posible que un servidor sea atacado desde el interior de la red. Un ejemplo de esto podría ser un dispositivo que podría ser un computador portátil o una estación de trabajo de un usuario que recibió un correo electrónico malicioso, abrió el malware y ahora el malware está instalado en la máquina y está intentando localizar los servidores para proceder a tomar control sobre ellos, a cifrar información o utilizarlos como replicadores de sí mismo. De manera entonces que es posible que desde ese computador portátil, por ejemplo, se empiece a intentar hacer ingresos a los archivos compartidos o al RDP de ese servidor para poder tomar control del mismo y tener el detector de intrusos eh, encendido para las redes locales también va a ser de utilidad para prevenir un ataque de estos. Pero si por algún motivo hay que ponerlo en lista blanca, es posible hacerlo. Las notificaciones. Podemos recibir notificaciones instantáneas en el caso en que el sistema detecte intentos de intrusión y establezca bloqueos. Y también en el momento en que haga el desbloqueo automático de una dirección. Lo recomendable es que estos dos estén encendidos. Y adicionalmente podemos recibir reportes diarios, semanales o mensuales de lo que fue bloqueado como intento de intrusión en el servidor. El SMTP básicamente es la configuración del servidor de correo. Aquí una recomendación adicional es que la dirección del remitente corresponda al servidor que estamos protegiendo, de manera que si llega información, si llega una alerta, sea muy claro, muy fácil de entender de dónde provino. Y puede llegar, por ejemplo, a un correo específico de alertas o al correo de la mesa de ayuda, etcétera, etcétera. Aquí se configuran los parámetros de conexión con el servidor y se puede hacer clic en test. Se recibe un correo electrónico confirmando que la configuración quedó correcta y en ese momento se puede guardar la configuración. Una vez tenemos todo esto configurado, podemos iniciar nuestro servicio y el sistema detector de intrusiones nos va a alertar inmediatamente de esos intentos de acceso utilizando fuerza bruta.